Vamos a esperar un ratito por si se suma algún estudiante. Buenas noches Hola, a Karen. todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Todo tranquilo. Ustedes entonces Mejor. vienen de estar calladitos, ¿o no? Sí, Ah, hoy me bueno, toca escuchar nomás. ahora vamos a charlar entonces. Los voy a hacer hablar. No, no Como vale, pueden. yo que quería comer mientras estudiaba. Ah, no, no, ya estuvieron tranquilos la hora anterior conmigo a charlar, ya saben. Los martes son de debate. Vamos a esperar un ratito por si se suma algunos Bueno, estudiantes. eh, ¿eh? ¿Pudieron descargar el archivo de comunicación verbal y no verbal? Sí, pero yo no hice tiempo de imprimir. No, no Me hace olvidé. falta. Con tal que lo tengan ahí presente en el celu o en la compu descargado, va a estar bien. Ah, ahora lo busco. No, pues yo las imprimo porque por ahí no hago tiempo las dos cosas, entonces. Sí, sí. Por ahí es más fácil para ir haciendo anotaciones a medida que uno Claro. explique o aclara algún concepto para poder anotar ahí los ejemplos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que se van sumando. Vamos a esperar unos minutitos más, a ver si se suma alguien más. Bienvenidos a los que se van sumando, buenas noches. Buenas, buenas. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Bienvenidos a todos. La clase pasada éramos 24, así que vamos a esperar un ratito más. Bien, buenas noches a todos. Hoy, chicos, voy a pasar lista, voy a tomar asistencia. Así que a medida que los nombre, activan el micrófono, dicen presente o acá. Si no pueden hablar, ponen el presente en el chat. Voy a empezar por futsal. Roldán Emanuel. Acá. Un tintero grave con la uña. Roldán Emanuel está presente. Acá estoy. Bien. Gasola o Gasola Marcelo. Sí, acá estoy. Toledo Jorge. Acá, Karen. Buenas noches. Buenas noches. Rotela Priscila. Priscila, ¿está por ahí? Sí, Karen, está en el chat, pero puso que no le anda el micrófono. Ah, bien. Bien, genial. González Héctor. González Héctor. ¿Mm? Ujú. Verdún Elías. Morbelli Joel. Presente. Herrera Franco. Herrera Franco. Álvarez Ricardo. Acá, presente.
Está Bien. conmigo. García Juan Cruz. Ah, comparten cámara, está bien. García Juan Cruz. Sí, sí, Karen, somos 3 acá en punto, por eso. ¿No? ¿Quiénes son los 3 que están compartiendo entonces el Zoom? Adrián, No, no, Ricardo cámara y... no. Cámara estoy compartiendo solamente con Ricardo, pero acá en mi casa está también Marcelo. Ah, listo, listo. López Federico, Presente. Mota Andrés, Presente. Rodríguez Jorge, Rotela Marcelo, Peralta Jonathan, Gandolfo Sebastián, Flemati Diego, Suárez Pablo, Presente. Carlos Gavarela, Presente. Rifle Mauricio, Presente. Suárez Justina, Presente. Madera Joaquín, Presente. Falcón Mirta, Presente. Daniel, que yo acá no me anoté el apellido. A ver. Sánchez Daniel estaba. ¿Estaba antes? Sí, sí estaba Daniel recién ahí, yo lo vi. Daniel, ¿estás Ah, no presente? salió recién. Ah. Vega Alejandro, Presente. Cabrera Ulises, Presente. Hernández Leonel, Piñata Lautaro, Presente. Torres María, Carnero Tomás, Presente. Barrera Santiago, Serra Juan Cruz, Aguirre Tomás, Ahí puso Serra que anda, que está, pero que no le anda la cámara. listo. Y Aguirre Tomás me dijo presente. Sí, sí, profe, estoy presente. Bien. Hischer Manuel, Morelio, perdón, Alejandra, Presente. Tríbolo Juan Cruz, Presente. y Ellen Leroyer. Bien, ¿hay alguno que no haya nombrado y esté presente? Bien, listo. Después al final paso lista rápido y me dicen por si me salté alguno que no le haya puesto el presente. Vamos a lo nuestro, chicos. Este es nuestro tercer encuentro. Estamos en el módulo todavía número 1. Al grupo de Classroom yo ya subí 3 archivos. Ahí, ¿alguien levantó la mano? Bueno, si ahí la persona que levantó la mano activa el micrófono si tiene que decir algo y lo escuchamos. Como decía, seguimos trabajando en el módulo número 1. Este módulo tiene que ver con la comunicación. Módulo número 2 va a tener que ver con la expresión escrita y el módulo número 3 con la expresión oral. Todavía estamos avanzando por el módulo número 1. Estamos conociendo
diferentes conceptos que están en el campo semántico de la comunicación. Por eso vimos conceptos de comunicación, los elementos del circuito comunicativo, vimos el circuito comunicativo tradicional de emisor, mensaje, receptor, código, canal, y ampliamos ese circuito tradicional teniendo en cuenta que el emisor va a tener un modelo de producción y el receptor un modelo de decodificación. ¿Con qué tenía que ver esos modelos? Con que a la hora de producir un mensaje, la persona no lo hace de forma aislada, sino lo hace desde sus propios conocimientos, desde sus propias competencias comunicativas, desde sus propias competencias paralingüísticas, desde sus restricciones psicológicas, desde su conocimiento del mundo. Lo mismo ocurre a la hora de interpretar un mensaje. Con solo escuchar un mensaje no nos basta a nosotros como emisores de ese mensaje para saber si la persona lo comprendió o no lo comprendió, porque él va a tener sus propias competencias para poder decodificar un mensaje. Si no, todas las conversaciones serían perfectas y sería una garantía que yo produzca un mensaje y la otra persona lo reciba y lo pueda decodificar. Esto no pasa siempre el 100% de las comunicaciones, justamente por eso, porque cada ser humano tiene su propio sistema de decodificación, su propio sistema de interpretación de ese mensaje. Vuelvo a repetir, ¿por qué su propio sistema de interpretación? Porque cada uno tiene un conocimiento distinto sobre el mundo, sobre el lenguaje, porque cada uno está viviendo diferentes situaciones que lo hacen entender de determinada forma o de otra un mensaje. Además de eso, estuvimos trabajando con el concepto de lenguaje, lengua y habla, que lo solíamos utilizar como sinónimos, pero ahora nos fuimos un poquito más allá, a fondo, y descubrimos que lenguaje era la capacidad que tenemos todos para comunicarnos, que es universal. Hablamos de la lengua como un sistema de signos que es propio de una sociedad. En nuestro caso sería el idioma castellano. Y del habla hablamos como el uso particular de esa lengua, el uso individual que yo pueda llegar a hacer. Ahora, dijimos que el habla era el uso individual de la lengua y eso nos llevó a nosotros a reconocer otro concepto que era el de variedades lingüísticas. ¿Qué eran las variedades lingüísticas? Habíamos dicho que eran las diferentes formas que existen de utilizar un idioma, ¿sí? ¿Por qué podía variar el idioma? ¿Por qué podía variar el español? Vimos que podía variar según el registro. Yo podría hacer un uso del lenguaje más formal o informal, que eso tenía que ver con el contexto. ¿En qué situación yo me encuentro? Y según eso voy a hacer tal o cual uso del lenguaje. Voy a elegir tal o cual palabra para comunicarme. Estuvimos hablando que algunos de ustedes decían, bueno, si tengo menos confianza, no puedo hacer un uso informal del lenguaje. Voy a usar un uso formal del lenguaje. Como en uno de los ejemplos que ustedes me habían escrito en esa carta a los directivos de un club. Muy bien, no recuerdo quién había dicho ahí, bueno, tengo que hacer un registro más formal del lenguaje porque no estoy hablando con un compañero, con un amigo, con un colega. Requiere de una formalidad que sí o sí tiene que estar presente porque hace ese contexto comunicativo. Ahora, si estoy en otro contexto comunicacional que me remite cercanía, conocimiento con un otro, ahí puedo hacer un registro informal del lenguaje. Por lo tanto, las palabras que yo tenga presente en esa situación comunicativa van a ser más cotidianas, de más empatía, van a requerir todos esos valores de conocimiento de la otra persona. Entonces dijimos, eso por un lado, que el uso del lenguaje que yo pueda hacer puede variar según el contexto comunicativo en el cual ustedes se encuentren. Por eso voy a usar un uso de un registro formal o un registro informal. Ahora, ¿eso era lo único que hacía que el lenguaje, que el idioma varíe? No. También vimos que el lenguaje varía según los lectos. Yo les expliqué 3 lectos la clase pasada, 3 variedades lingüísticas. Uno era el dialecto. ¿Qué teníamos en cuenta en el dialecto? ¿Por qué iba a variar el lenguaje? Según la zona en la cual yo me encuentre. Que ahí hablábamos. Una persona de Santa Fe no hace el mismo uso del lenguaje que una persona de Buenos Aires.
o que una persona del sur del país o del norte del país. Yo tengo que tener esto presente a la hora que me estoy comunicando. A ver, ¿todos compartimos el mismo dialecto? Incluso en el dialecto del fútbol, ¿todos comparten estas palabras que son propias de este espacio geográfico, de esta zona? Por un lado era eso, el dialecto, según el lugar en el cual yo me encuentro voy a usar tal o cual lenguaje. También variaba el lenguaje según el sociolecto, que el sociolecto era según el conocimiento del mundo que yo tenga, según el conocimiento del lenguaje que yo tenga. ¿Tengo un conocimiento más acotado? ¿Estoy tratando con una persona analfabeta? Bueno, tengo que tenerlo presente, porque tenemos sociolectos totalmente distintos. Y yo, como coordinador de esa conversación, tengo que saber esa información, tengo que tener la capacidad de reconocer que tenemos sociolectos totalmente distintos para poder llevar a cabo esa comunicación. Y por el último lecto que habíamos trabajado era el cronolecto. ¿Qué tenía que ver con qué el cronolecto? A ver si alguno se acuerda. Es la variedad de la lingüística. Con la edad. Por la edad. Seguramente. Perfecto, eso es lo que habíamos visto, que eran los diferentes usos que le damos al lenguaje según la edad que tengamos. Un niño no habla igual que un adolescente, a la vez ninguno de los dos habla igual que un adulto mayor. Todos hacemos un uso distinto del lenguaje según la edad que tengamos. Esos fueron los temas conceptuales que trabajamos en los 2 encuentros pasados. De esos temas que acabo de hacer un repaso muy, muy general, ¿quedó alguna duda? ¿Algo que me digan, Karen, eso todavía no lo terminé, no entiendo cuál es, qué quiere decir, a qué apunta? Es el momento. ¿Hasta el momento me siguen el hilo? Sí. Recuerden que estamos trabajando la comunicación en general. Yo necesito que ustedes aprendan e incorporen estos conceptos que son muy básicos antes de meternos en lleno en la expresión escrita y en la expresión oral. Estamos viendo la comunicación en forma general. ¿Qué es lo que ocurre cuando mínimo 2 personas se reúnen en ese momento? Y todo lo que tenemos en cuenta, estoy segura que ustedes ya lo tienen en cuenta de forma inconsciente. Bueno, ahora lo hacemos consciente. Ahora sabemos que eso que escuchamos cuando hablan los chicos entre sí y no entendemos nada es porque tenemos cronolectos totalmente distintos. Por ejemplo, yo tengo sobrinas adolescentes y cuando empezaron a usar la palabra aesthetic, a ver si alguno lo escuchó, yo no entendía a qué se referían con esa palabra. Estaban esa aesthetic todo el tiempo y yo no entendía, claro, estaba fuera del cronolecto. Hasta que me enseñaron, tía, significa que es lindo, que es estético. Ah, bueno, ahí incorporé esas palabras. Son cosas que hacían a mi comunicación cotidiana. Yo quedaba totalmente afuera y cuando ellas charlaban entre sí no entendía nada. Pero fíjense que eso se debía, por ejemplo, esa falla en la comunicación era porque tenemos cronolectos totalmente distintos. Y estas cosas, estas situaciones les van a pasar. A veces van a quedar afuera de esa comunicación justamente por eso. Que es justamente, repito, es porque falla el cronolecto en ese caso. Bien, ahora que ya hice este repaso, para que tengan ahí un poquito fresco los temas que venimos trabajando hasta el momento, quiero hacerles una pregunta para iniciar esta clase y que debatamos un poquito. Ustedes saben que a mí me gusta que ustedes participen, que charlen, que uno diga una cosa, el otro retruque y empezamos charlando y debatiendo. La primera pregunta que les hago es, ¿lo que diga un director técnico durante el partido puede modificar la normalidad del encuentro? Repito, ¿lo que diga el director técnico durante el partido puede modificar la normalidad del encuentro? Ahora los escucho a ustedes. Sí, modifica mucho. ¿Por qué, Mirta? Porque es como vos te dirigís hacia el segundo. Por ejemplo, en el caso nuestro, como siempre yo digo por el tema de las nenas, es como vos te dirigís hacia ella. ¿Qué es lo que vos le pedís y cómo se lo pedís? ¿Tenés algún ejemplo para darnos, a ver, en un caso que lo modifique, tanto positivo o negativamente? Acá no estamos juzgando eso, estamos viendo si modifica o no modifica el partido.
O por ejemplo, si una nena, un ejemplo, lo que nos pasa mayormente, está en la defensa, y se va para arriba, un X motivo, un X nombre, ponele Giane, que tenemos una. Giane, ubicate en tu lugar, fíjate ahí, no te muevas tanto, no te vayas muy arriba. Sino, eso, por ejemplo, sería algo para decirle a la nena positivo y tranquila, y para que ella lo tome bien y no lo tome a mal, y no quiera salir llorando del partido. Y la otra negativa sería, Gianela, no te muevas para acá o quédate para acá, así, según en la forma en que vos te dirigís hacia los chicos. Muy bien. ¿Alguien más se anima a responder esta pregunta? ¿Lo que diga el director técnico modifica el encuentro o no lo modifica? Yo creo que también depende un poco de la actitud del técnico o de la forma en la que se dirige a los chicos o a las chicas, ya sea cualquiera de los dos casos. Si se dirige de una forma positiva y alentando a sus jugadores, puede que a lo mejor influya justamente positivamente. Pero cuando se dirige de mala forma o protestando porque erraron un gol o porque erraron un pase o porque erraron una marca o algún aspecto negativo del encuentro, yo creo que también baja al equipo en general. Bien. Entonces, fíjense, ambos rescataron esto de la forma en la cual ese mensaje es enviado hacia esos receptores. Ambos remarcaron eso, teniendo en cuenta también que ahora nosotros sabemos que cuando recibimos ese mensaje, la persona que capta, que tiene que decodificar, interpretar, no solamente es escuchar, sino que está todo en juego en esa persona. Y más si estamos hablando de niños, en este caso, que Mirta mencionaba nenas, los nervios de esos primeros encuentros y todo lo que está pasando, la circunstancia comunicativa del momento. Claro, yo Ahora, también quería decir de también cómo lo tome, hacia quién va dirigido o si es en general, depende, porque no todos lo van a tomar igual al mensaje. bien, justo con eso viene la segunda pregunta que les quería decir. Te adelantaste, Adrián. Se adelantó, está muy bien. Alguien leyó el apunte, ahí está. ¿Qué efecto puede tener una mala comunicación? Son preguntas disparadoras, tienen que ver con lo que vamos a hacer después más adelante. Como para ir metiéndonos en tema. ¿Qué efectos puede tener una mala comunicación? Bueno, ya ahí un poquito en la pregunta se adelanta la respuesta. Pero fíjense, esa mala comunicación puede ser por dos motivos. O porque yo, emisor, hice una mala producción de mi mensaje, o porque él o los receptores no pudieron interpretarlo de la forma en la cual yo lo hice. Entonces, esa mala comunicación puede ser por dos motivos. Y yo creo, porque Karen, que tuvo la falla. Disculpa, Marcelo, te escucho, sí. Que puede ser que tenga un efecto negativo. Si vos no sabés transmitirle lo que vos querés decirle al chico, se puede inclusive entorpecer más a lo que él está haciendo. Sí, totalmente. ¿Alguien más? Claro, es la forma en la que nos dirigimos. Te puede salir todo, como digamos, pata para arriba, como diríamos en criollo, a lo que querés hacer. Por ejemplo, yo con mis chicos, son chiquitos también, me adapto al lenguaje de ellos para hablarlo, para que me entiendan. Porque, por ejemplo, hubo Entonces, partidos donde me en hacían... temas de lengua, ¿cómo sería? ¿Qué te adaptás? ¿A cuál de los lectos? Claro, al sociolecto más que todo. Y a otro más. ¿Cómo me entienden ellos? Y al cronolecto, el tema de la edad. Yo, por ejemplo, en varios partidos me pasaba que me hacían goles y queríamos salir jugando y me la robaban en el medio. Y nosotros en las prácticas no entrenamos como banda izquierda, banda derecha, sino vereda izquierda, calle, vereda derecha. Entonces, en vez de decirle, a ver, abrí, jugar por afuera, le digo, salí por la vereda y entienden de otra manera. Si yo le digo, salí jugando por afuera, no me van a entender nunca. Perfecto. Armaron su propio código, fíjate ahí. Claro. Que nosotros decimos que sí o sí para poder comunicarnos necesitamos compartir el mismo código. Que en tema muy general dijimos, el código es el idioma, pero fíjate cómo no basta el idioma común, el idioma estándar para poder vos comunicarte con tus alumnos. Ustedes tienen sus propios códigos dentro del idioma. Y es muy importante que todo niño que se suma a tu equipo conozca ese idioma.
Porque al ser Claro, algo yo lo hago propio de participar. ustedes, no es compartido tal vez por otras instituciones. Claro, yo lo hago participar en eso, por ejemplo. Yo les digo, la pelota es como una persona que va caminando y no puede ir por la calle. Y les pregunto, entonces, ¿qué hay por la calle que le puede entorpecer a la persona el caminar? Y ellos me dicen, hay camionetas, hay autos, y hay esto. Entonces, siempre tenemos que salir por una vereda. Así. Bien. Utilizás, eso se llama analogías. Muy bien. Es válida una herramienta también que puede llegar a ser utilizada por otros compañeros. Fíjense la tercera pregunta que yo anoté en el apunte, que es interesante también para charlar. ¿Un director técnico puede tener una buena táctica pero una mala comunicación? Fíjense que son todas preguntas relacionadas con lo mismo, con lo que venimos charlando. Totalmente, pasa mucho. ¿Alguien más? Puede tener una buena táctica pero una mala comunicación. Sí, también. Yo, por ejemplo, lo he visto mucho en los equipos de mujeres, pasa mucho eso, en donde el director técnico, si bien sabe de lo que quiere hacer, pero no sabe comunicarse, entonces no terminas entendiendo lo que quiere decir. Entonces entras a la cancha y no entendés qué es lo que quiere. Por ejemplo, dónde quiere que te ubiques o cómo quieres que acompañe al equipo, entonces es importante. Muy bien, sí, sí, porque por ahí, si los códigos no están claros, si no se pone de antemano cuál va a ser esa comunicación, qué tipo de comunicación, o incluso hasta va a dañar la comunicación el exceso de señas. Fíjense, jugador que está concentrado en eso, en ese partido, allá dentro de la cancha, observar eso, está bueno que ya de antemano esté planteado cuál va a ser el código comunicativo durante ese partido. Y la última pregunta para charlar un poco es, ¿el lenguaje corporal, que sería el lenguaje no verbal, porque no utilizamos palabras, es una herramienta positiva? Pensando siempre en el partido ya está en marcha. ¿El lenguaje corporal por parte del director técnico es una herramienta positiva? Siempre y cuando te entiendan ellos, a los dirigidos, digamos. ¿Alguien más? Recuerden que el lenguaje corporal lo encuadramos dentro del código no verbal, no lingüístico, porque no aparecen palabras, sino que transmitimos ese mensaje mediante señas, gestos, sonidos. Para mí sí, puede ser. Sí, para mí también. Estuviste entrenando, porque si... Un segundo, Andrés, ahí te tenemos que estar hablando. No, sí, para mí es importante porque a veces, no sé, yo en el futsal a veces hay mucho ruido que no se puede hablar. Me pasa un par de veces que le da una indicación y no te escucha. Entonces vos le haces señas, fíjate, con a lo mejor la seña de atrás que se fije la marca, o si en una jugada quiere patear con derecha y era para patear con zurda, entonces yo le hago seña que patee con la pierna izquierda. Para mí sí es importante. Así que es positivo para vos. Para mí sí, porque yo lo veo en futsal, que a veces la gente empieza a gritar todo cerrado y no se escucha. Entonces yo a veces trato de hacerle con seña para que ellos se den cuenta. Fíjate atrás la marca, le hago una seña, o si, para patear con una, a lo mejor quiere patear, como te dije antes, quiere patear con derecha y era con la pierna izquierda, le hago esos gestos para que ellos entiendan. Bien, bien. Y Marcelo, ahora sí te escuchamos. Sí, yo también pienso lo mismo, pero va a depender todo si vos lo fuiste practicando los gestos técnicos. Porque si vos en un partido no les enseñaste qué quiere decir cada mensaje con la seña, no lo van a saber entender. Sí, justamente tiene que ver con lo que planteaba el compañero que hacía con los nenes más chiquitos. Ellos ya en los encuentros, en el entrenamiento, van pactando ese código. Porque imagínense si ustedes de golpe empiezan a hacer señas que nunca durante el entrenamiento se lo hicieron. ¿Ese mensaje se va a poder decodificar? Puede que sí o puede que no. ¿Sí? Pero fíjense que se está arriesgando mucho si uno ya no pone en práctica el código que vamos a compartir con nuestros estudiantes.
Y como decían, en lugar de terminar haciendo un efecto positivo, puede hacer todo lo contrario. Dicho esto, quiero que miremos un videíto que es muy cortito. Yo se los voy a pasar acá, ustedes lo miran ahí desde sus celus. No hace falta que tengan el sonido porque es solo para ver. Y de este video vamos a charlar sobre 3 preguntas. Se las hago las preguntas, así ustedes van prestando atención a eso. La primera pregunta: ¿de qué manera afecta lo que se dice en los jugadores? ¿De qué manera afecta lo que se dice en los jugadores? Siguiente pregunta. Según este video, ¿en qué momentos corresponde realizar comentarios? Según este video, ¿en qué momento corresponde realizar comentarios? Y la siguiente pregunta: ¿solo el discurso verbal puede alterar a los jugadores? ¿Solo el discurso verbal puede alterar a los jugadores? Bien. Para que ustedes vayan tomando nota de lo que vamos viendo, si algo les llama la atención, si de algo no están de acuerdo con lo que se plantea. ¿Solo el discurso verbal puede alterar a los jugadores? Bien. ¿Cómo es la segunda? Yo la tengo acá. La segunda, según este video, ¿en qué momento corresponde realizar comentarios? Y la primera, ¿de qué manera afecta lo que se dice a los jugadores? Bien. Ustedes vayan tomando nota. Les decía, si están de acuerdo en todo, si hay algo que quieran remarcar y digan, para mí no es como se lo plantea, puede pasar, es para debatir. Recuerden que lo que estamos practicando acá es justamente eso. Nos estamos poniendo diferentes situaciones comunicativas y estamos debatiendo. Y estamos reforzando nuestras habilidades. Les comparto el video. En los partidos, la conducta del entrenador puede influir decisivamente en el funcionamiento de los jugadores, tanto favoreciéndolos como perjudicándolos. ¿Cómo debe actuar el entrenador para propiciar el mejor funcionamiento de sus jugadores, de forma que la experiencia del partido sea más beneficiosa? ¿Se estaba escuchando, chicos? Sí, Yo Karen, sí se le- veía medio tildado, pero se escuchaba bien. Sí. Bien, porque escuchaba unos ruiditos raros. A ver, vamos a intentar de nuevo. Durante los periodos de participación activa, la conducta del entrenador puede interferir negativamente en el funcionamiento apropiado de los jugadores. Un entrenador que desde la banda recrimina o da instrucciones a sus jugadores durante estos periodos puede propiciar que los jugadores se pongan más nerviosos o que al tener que atender al entrenador disminuya su concentración en el juego.
Por este motivo, es muy conveniente que los entrenadores se dirijan a los jugadores en los periodos de pausa y no en los de participación activa. Y en todo caso, cuando consideren que deben hacerlo con el balón en juego, es bueno que las indicaciones estén dirigidas a lo que deben hacer en ese momento y no a aspectos que ya han sucedido antes y que quizá tengan importancia más adelante, pero que justo ahora no son relevantes. Pensemos que un jugador se ha despistado en defensa. Al jugador al que defendía ha marcado el gol. El entrenador enfadado se levanta del banquillo para recriminarle. En la próxima jugada tenga más atención. Mientras el entrenador recrimina al jugador, el equipo ya está atacando. Los jugadores han sacado rápidamente y ahora mueven el balón para buscar un gol. ¿Qué ha sucedido? El comentario del entrenador, quizás justo, ha sido inoportuno, perjudicando el rendimiento del jugador en la jugada posterior. La intervención de este entrenador puede ser eficaz si en lugar de actuar de forma impulsiva, lo hace metódicamente para favorecer y no perjudicar la concentración del jugador. Es más apropiado no decir nada al momento, dejando que el jugador esté concentrado en la jugada de ataque, haciendo un comentario constructivo sobre la defensa justo antes. ¿Se sigue escuchando, chicos? Sí. Bien. De la siguiente jugada defensiva. De esta forma, no altera la concentración del jugador mientras participa en el juego de ataque, y el comentario es mucho más eficaz al producirse en el momento oportuno para evitar un nuevo error. Por tanto, si el entrenador transmite instrucciones en los periodos de participación activa, es conveniente que estén relacionados con la tarea que los jugadores realizan o están a punto de realizar en el momento que las reciben. Puesto que el fútbol es un deporte en que se alternan situaciones defensivas y ofensivas, el entrenador debe cuidar que en el periodo de participación activa, sus instrucciones sobre aspectos defensivos sea cuando el equipo esté defendiendo, y sobre aspectos ofensivos cuando el equipo esté atacando. This one is designed for 18 and over. Over, say 18 and over. Over, Lord. Hey. Sound boy, go home to your nana, go home to your nana. En líneas generales, es bueno que los jugadores, en el momento del periodo de participación activa, actúen sin que el entrenador les dé instrucciones. Solo tienen que actuar en los momentos más importantes. En los equipos con jugadores jóvenes, esta medida es especialmente interesante, porque así se les permite que tengan iniciativa, asuman responsabilidades y desarrollen mejor su talento, en lugar de estar demasiado pendientes de lo que les dice el entrenador. El
entrenador debe evitar las frases despectivas y los insultos, adoptando un estilo positivo y constructivo que ayude a los jugadores. Más que recriminar y corregir, es más apropiado que el entrenador refuerce la conducta positiva de los jugadores. Buena, Mario, otra, sigue. Buena, Mario. Sigue, vamos, gira. Mario, está bien. La indicación debe ser utilizada con medida, no diciendo a los jugadores lo que tienen que hacer en cada momento del partido, sino recordarles alguna conducta importante de forma puntual. Esa estrategia es muy apropiada para centrar la atención de los jugadores tras un error. El refuerzo debe ser muy generoso, sobre todo con benjamines, alevines e infantiles. El entrenador debe aprovechar cualquier momento para reforzar sus jugadores. Reforzar las acciones correctas de los jugadores, incluyendo su esfuerzo y sus iniciativas, es lo que deben hacer en mayor medida los entrenadores cuando se dirigen a sus jugadores en los periodos de participación activa. Además de su conducta verbal, el entrenador debe cuidar sus expresiones no verbales, su actitud en el banquillo o al borde del campo, sus gestos, pues también de esta forma puede afectar el funcionamiento de sus jugadores. El entrenador debe controlar sus comentarios porque puedan oír los jugadores que están en el banquillo, evitando insultos y comentarios despectivos como por ejemplo, qué desastre, qué debo hacer, denotando así una total falta de control sobre el partido. Este tipo de comentarios propiciarán el rechazo y la desconfianza de los jugadores, tanto de los que en ese momento no juegan y los escuchan, como de sus compañeros que juegan cuando se enteren más tarde. En general, es aconsejable que el entrenador dirija el partido sin gestos de enfado o de desaprobación, con una actitud tranquila que favorezca el buen funcionamiento del equipo. Bien. Espero que lo hayan podido escuchar. ¿Se cortaba por algunos momentos o se pudo escuchar en línea general? Más o menos, Karen. Más o menos. Sí, yo más o menos, la verdad que se cortaba, pero no sé si no es el internet mío, hoy está jodiendo el mío. No, puede ser. Total, lo importante era ver, porque las imágenes fueron muy ilustrativas, por eso me gustó este video. Sí. Fíjense que eran diferentes recortes de encuentros de fútbol infantil. Y se enfocaban no solo en los niños, sino justamente en la figura de los directores técnicos. De ahí podíamos ver mucho lo que es lo paralingüístico, ¿sí? Lo que tiene que ver con el código no verbal más que con el verbal. Fíjense que todos eran demasiado eufóricos, muchas señas, y para los que pudieron escuchar, el narrador, que es un director técnico, iba contando, iba dando sugerencias desde su experiencia, qué es lo que le funcionó y qué es lo que observa, y dando unos diferentes conceptos. Teniendo en cuenta las preguntitas que le hice previo al video, ¿pudieron registrar algo? ¿No pudieron registrar nada? ¿De alguna más, de otra menos? ¿Coincidía con lo que ustedes pensaban, con lo que veníamos hablando, no? Sí, coincide, demasiado. Fíjense que casi en línea general coincidía con lo que nosotros veníamos charlando.
Fíjense que fue casi una copia de lo que veníamos diciendo. Sí, porque habías dicho que afecta en líneas generales lo que el director técnico dice, tanto positivo como negativo, dentro y fuera de la cancha. Uno de los compañeros había dicho eso, que según la forma que yo elija comunicar ese mensaje, puede ser clave e incluso decisivo para ese jugador en ese momento. Si mi mensaje es de forma positiva, de forma negativa, según cómo se interprete, según el sistema de interpretación del receptor, puede ser totalmente decisivo para ese jugador en esos minutos. Entonces, fíjense la importancia de la comunicación. No es algo menor la comunicación, es clave. Y en el momento que lo decís, y en el momento que lo decís también, Karen, eso es muy importante. Fíjense que para mí el 70% de importancia es más en el momento como se lo decís. Porque vos se lo podés decir en el entretiempo, por ejemplo, como lo anoté yo, o antes de empezar el partido, y durante el partido se lo podés recalcar, pero no le podés estar siendo eufórico para que los chicos se asusten. O cortando jugadas incluso, más cuando estamos hablando del infantil, ¿no? Claro, sí, por eso digo, la edad que tengo yo, activa. Es por eso. Claro, es como dice Adrián, ¿ves? Hablaba mucho eso, de cuándo hablar, del momento de que están activos, del que están pasivos. Fíjense que el narrador del video hacía hincapié en esto. ¿En qué momento yo decido hablar y dar ese mensaje? Y nos daba el ejemplo ahí, nos ilustraba ese niño que lo quedó mirando al director técnico y le hacía gesto de ¿qué me quieres decir? Fíjense cómo salió totalmente de la jugada, de lo que estaba haciendo con sus compañeros para frenar y escuchar al director porque no entendía. Y mientras tanto, atrás de él estaba sucediendo la jugada. Fíjense que no solamente es importante cómo se dice, sino en qué momento se lo dice. Y ahí el autor nos da este consejo de reconocer el momento activo y pasivo de cada uno de los jugadores. ¿Tomás? Sí, yo noté momentos pasivos, como si fueran pelotas paradas, cuando se te va fuera la pelota y demás, que ahí podés recalcar lo que pasó o lo que puede llegar a pasar. Y después anoté momentos activos que sería como cuando vas pasando la jugada, que decís, por ejemplo, toco el pase, me desmarco, que es lo que va pasando en el momento. Sí, por pero el fíjense tema de la que concentración. otro consejo que nos daba era no hablar sobre situaciones que ya pasaron en el partido. Porque para eso van a tener tiempo. Fíjense, no vale la pena remarcar en el mismo partido una jugada anterior, de por qué no hiciste tal cosa, por qué no. Para eso van a tener tiempo de discutir cuáles fueron las fallas, de mejorar para los próximos encuentros, pero estar como en el presente y en lo que pueden hacer esos jugadores en ese momento. Y justamente Karen, con estos momentos, el pasivo y el activo de cada uno de ellos. ¿Sí alguien ahí estaba hablando? ¿Lo corté, perdón? No pasa nada. Por ahí lo que nos cambia en respecto al futsal o cancha de 11 es que por ahí el momento activo es diferente porque la cancha es más chica, porque la jugada se puede volver a repetir y donde el reto por ahí puede ser constante, el reto en el buen sentido puede ser más constante porque la jugada puede volver a pasar muy rápido. Claro. En cancha grande o en cancha de 11, la jugada se puede volver a repetir, pero a lo mejor pasa dentro de 10-15 minutos, entonces te da un tiempo como para que el jugador relaje, se concentre de vuelta y volver a remarcarle, no retarlo, pero sí remarcarle de que tenga cuidado, por ejemplo, de que no le corte la espalda, de que se vaya más rápido, pero por ahí no, nos va a cambiar eso sí en el futsal o en cancha de 11, porque en el futsal por ahí sí tiene que ver con el futuro. Exactamente, siempre siempre al ser más chico y más reducido, la jugada se puede volver a repetir muy rápido. Sí, entonces, pero lo que hacía mención, acá el video es con el reto, el retarlo al jugador por algo que ya pasó en la cancha, que es distinto a la intención de mi mensaje. Fíjense que en un momento en el reto sería retarte, esa es mi intención comunicativa. En cambio en el otro es preventiva. Te estoy transmitiendo esto de forma preventiva por si se repite, pero fíjense en cómo la intención comunicativa es totalmente distinta en una situación marca siempre la actitud del técnico. No la actitud, sino la forma en la que se dirige a su llegado. Por eso es muy importante que como director técnico tenga bien claro cuál es mi intención comunicativa, que es un poco lo que vamos a charlar después. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es la función del lenguaje? ¿Por qué estoy diciendo esto en este momento?
Estoy queriendo retar, estoy queriendo informar, quiero prevenir. ¿Qué quiero hacer yo en este momento? Y eso hay que tenerlo claro porque nos va a ayudar, justamente a formular nuestro mensaje. Y también tenemos que tener cuidado con el tema de ver en las edades también que nos dirigimos. Eso Claro, es muy pues son importante. Yo creo que los chicos vienen de un error que vienen frustrados en ese momento. Por eso. Y si vos lo retás, lo mataste en el partido, digamos, no juega más. Es como motivarlo hasta que termine el encuentro, para que siga jugando. Me parece a mí. Tomás. Sí, es más, perdón. no, es más un bien, no pasa nada, la próxima te sale y así, antes que decirle, no, está mal lo que hiciste. Es más Por eso motivarlo es a que la próxima lo haga bien. Es que la vez que charlábamos con Emanuel, de cuál es mi intención comunicativa, retarte por eso que te salió mal o prevenir por si se repite la misma situación. Karen. Sí. Karen, yo creo que hay dos momentos, la prevención y, entre comillas, el después que sería el reto. Yo creo que se puede corregir sin retar también. O sea, se puede, en algún momento, yo juego futsal hace 10 años. Estoy haciendo el curso de TD Fútbol 11, que también lo hice el año pasado, bueno, toda una historia. Entonces conozco mucho el futsal y toda la vida juego fútbol 11. Y tiene razón uno de los chicos que dijo que es como más rápido, que se va a volver a repetir la jugada. Acá estamos hablando de chicos, yo lo aplico, yo dirijo o dirigía categorías menores de 20, no eran tan chicos. Pero creo que se puede hablar bien. En el futsal es tan rápido que por ahí se tiene que pedir minuto. Por algo existe el minuto, porque si no la comunicación no podés directamente hablar mientras sigue el juego, no se puede. Después hay un montón de cosas, se lesiona un jugador, el arquero, bueno, pero se puede corregir sin retar, eso no me cabe ninguna duda, lo he hecho 1000 veces, y que el jugador sea joven o sea grande lo tome bien. Después hay un montón de cosas que el técnico tiene que tener en cuenta, el conocer el jugador, la personalidad, un montón de cosas, y sobre todo de cerca, como todo. No es lo mismo dar una indicación o una corrección de lejos, que quizás nuestra intención no es retar sino corregir, pero el otro lo... Claro, todo está también, fíjense qué importante esto último que mencionás, que decís, todo está en el otro, porque tenemos que pensar que no es solamente yo, emisor, transmitiendo un mensaje, hay un receptor que tiene que interpretar ese mensaje. Claro, Karen, yo pensaba que el director técnico siempre tiene que estar pasivo, o sea, tranquilo, y dar una actitud positiva siempre. O sea, hablar de manera positiva siempre, porque en el momento que ya habló de manera negativa es como que o ya baja a todo el equipo o al mismo jugador que le estás hablando. Por eso el técnico siempre tiene que estar positivo. Por más que vaya perdiendo, vaya ganando, tiene que tener actitud positiva siempre. Y tener también en cuenta que justamente en la profesión que ustedes están eligiendo hay diferentes momentos, como decía el compañero. Después vas a tener el momento para reflexionar sobre determinadas jugadas que hayan salido mal o diferentes consejos o cosas que no aplicó, que sí se habían enseñado en la práctica y por algún momento, por algún motivo ahí no salió. Ustedes tienen esa posibilidad del post, que es la parte reflexiva, que no tiene que estar acompañada de un reto. Yo mencionaba la palabra reto porque es justamente lo que se menciona en el video. ¿Sirve de algo ponerte a decir en ese momento al alumno, al jugador, hiciste eso mal? ¿Por qué te paraste ahí? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué no miraste? ¿Por qué no sirve en ese momento ese tono, esa intención comunicativa? Más bien, como decía el compañero, se puede comunicar eso de otra manera. El reto no tiene que estar presente, sino que transformarlo en algo reflexivo y en algo que nos deje un aprendizaje. Porque ese es el fin último, ¿sí? Que se genere un aprendizaje y que se puedan reducir los errores al mínimo posible, que es lo que uno persigue. ¿Alguien más quiere contar algo de esa, Alejandra? Reforzarle la confianza y de esa forma también uno puede transmitir de una forma tranquila los errores, digamos, alentándolos y haciéndole ver pequeñas cosas, pero siempre alentando a que lo cambien de una manera positiva, digamos. Sí, y siempre, como dijo el compañero,
no solamente es que eso se aplica a infantil, sino ustedes van a dirigir gente de todas las edades. En futsal hay gente desde 18 chicos, 18 años, en los... 15, en la 16. Según algún club. Según el club, porque acá en el Expreso, por ejemplo, hay de chiquitos también. Ah, mira. De 8 años, creo, no recuerdo bien. De 8 a 16 están con... Hay categoría. Claro, y después tenés de los 17 que se pasan con nosotros. Nosotros este Pero año por en eso, Emilia No arrancamos tiene límite de edad. sub-13. ¿desde cuánto en Emilia? De sub-13, o sea, a partir de chicos de 13 años. Bien, bueno, pero fíjense cómo también es importante eso, tener en cuenta con quién estoy teniendo esa comunicación, quiénes son los diferentes agentes de ese contexto comunicativo. Profe, La última pregunta, así, Alejandro, ¿querías agregar yo creo algo? que, sí, creo que depende del contexto. El reto a veces es la comunicación adecuada. Me explico. Danos un ejemplo, Supongamos que, Alejandro. sí, supongamos que, sin sacando a los niños, por supuesto, estamos hablando de adolescentes, no sé, a partir de los 14 años en adelante, hasta mayores. Supongamos que tenés una persona que en general es regular, no sé qué, y ese partido está despistado, no mete ganas, no tiene ganas de jugar. Yo creo que ahí el reto, dependiendo por supuesto también las características de la persona, ¿no? Porque a un pibe que es más tímido no le puedes retar. Pero a un tipo que tiene por ahí un carácter más fuerte y no está poniendo ganas, se hace el boludo, no sé qué, perdón la palabra. Creo que el reto es la comunicación adecuada. Que yo creo A que ver, a todos los... definamos reto. ¿A qué llamas reto? Y voy a autorreferenciarme cuando yo jugaba hace unos años. A mí el técnico siempre, como yo tengo un carácter un poquito más tranquilo, siempre me hablaba bien, ¿no? Y un día como que estaba volado, estaba en otra, no estaba prestando atención al partido, y me pegó un grito para despertarme. Me dijo, Vega, ¿qué te pasa? Pon el huevo, te saco, así me dijo, ¿entendés? Y bueno, y ahí yo arranqué a jugar diferente. Bien. A eso Entonces, me explico. tu No sé si reacción se a me ese entiende. llamado de atención fue positiva. Claro, ¿por qué? Porque yo estaba en otra, por ahí, no sé si no recuerdo si no tenía ganas de jugar o no había entrado bien en calor, y ese reto, ese grito, me encendió un poco. Bien. Entonces, yo creo que depende del contexto, depende a quién se lo decimos, como dijeron antes ustedes. A veces un reto es la comunicación adecuada. Fíjense que sí, pero importante, previo a ese Tendré que llamado ver de la edad atención, también. claro, previo a ese llamado de Volvemos a atención, lo mismo. es fundamental conocer a quién le estoy haciendo ese llamado de atención. Porque puede ser que vos, en tu caso funcionó, te lo tomaste bien, pero a lo mejor otra persona, si nosotros ya conocemos sus características, tenemos la alternativa de que no funcione. Y tal vez de otro modo sí hubiese funcionado ese mensaje. Por eso es muy importante el conocer con el grupo humano con el cual yo estoy trabajando. Es fundamental para la comunicación, para una comunicación más profunda, más de equipo. Porque comunicación puede haber igual, pero ahora la comunicación al grado que nosotros la estamos buscando, que incluso el entenderse con solo mirarse, incluso entre ellos, que es fundamental que se estén mirando, observando, entendiendo esos códigos lingüísticos verbales y no verbales entre ellos, es fundamental. Para esa comunicación tan profunda que nosotros requerimos para que un equipo vaya adelante, necesitamos conocernos. Pero por eso, yo conociendo a mi interlocutor, voy a saber qué estrategia puedo aplicar, cuál es la forma correcta. Y eso tiene que ver un poco, fíjense, con la última pregunta que yo tomé para que reflexionen. ¿Solo el discurso verbal puede alterar? Este alterar, tómenselo como positivo o negativo, es decir, cambiar a los jugadores, que también es lo que veníamos charlando. Solo lo verbal No, lo no cambia. verbal también. Gestos y expresiones. Fíjense que lo no verbal también. Ahí en el video no sé si pudieron ver esa parte en la cual se ve un director técnico como que levanta la mano, va y se sienta en el banco. Como diciendo, ya fue, ya estamos perdiendo. Me doy por vencida. Yo, Poner jugador, nervioso a todos. ustedes jugadores, que acá hay varios futbolistas, ven que su director hace eso. Chau, se va al banco. ¿Te motiva o te desmotiva eso? No querés jugar más. No. Me siento yo también con él.
Fíjense que si uno ve eso, a lo mejor desde afuera decir, bueno, ya está, total, ya estamos perdiendo como los mejores. Pero fíjense cómo no te estimula ni a seguir, ni a querer terminar el partido, como decís, ¿qué estoy haciendo? Estoy pasando vergüenza. Y Fíjense peor cómo si esos después te toca gestos, entrar. los gestos son fundamentales. La comunicación no verbal es tan importante como la verbal. Quiero aprovechar ya que hay varios jugadores que nos comenten alguna situación en la cual la comunicación no haya funcionado. Que sus directores le hayan hecho alguna seña, alguna palabra y ustedes no entendieron, cómo repercutió en el partido. ¿Tienen presente alguna de esas situaciones, chicas o chicos? ¿Qué tuvieron que hacer cuando le estaban hablando y ustedes no entendían? ¿Alejandra? Sí, a mí me pasó hace poco en un partido así amistoso, en donde estaba en el banco y me dice, bueno, vas a entrar por tal y tal. Fíjate en la posición que está, me dice, vos andá más adelante y al medio. Y yo le pregunté, pero ¿de qué querés que juegue? ¿De qué posición o qué querés que haga? Y me metió. Y yo es como que no entendí nunca qué es lo que quería, si vaya de 3, si que vaya de 5, nunca entendí a quién Claro. tenía que cumplir porque mi compañera estaba haciendo de lateral, pero él me empujaba más al medio y al final no entendí, así que me ubiqué como pude y busqué un espacio vacío y bueno, y Y fui a luego seguir. charlaron sobre eso, ¿pudiste decirle a la persona, mira, no te entendí, para la próxima a ver qué podemos hacer? ¿O se termina ahí? Cuéntenme cómo funciona. Vamos a la realidad, a los hechos reales. ¿Se vuelve a hablar sobre eso o no se habla? Y cuando se acomodó el partido un poquito, que hubo una pausa, él me entendió que yo estaba como desorientada y entonces me llama y me dice, no, mira, cubrime este espacio. Entonces ahí más o menos ya... Ya pudiste ahí. Pero fíjense cómo vos entonces ingresaste, hiciste el cambio, pero quedaste desorientada porque no entendiste qué es lo que te estaba pidiendo. Hasta que en algún momento, justamente ahí de pasividad, y pudiste volver a retomar esa comunicación para poder cumplir con lo que te estaban pidiendo. Pero entonces ahí falló. Claro, ¿Algún otro? ¿Sí? No, Muy bien, porque gracias Alejandra por compartir. A mí, bueno, ¿Alguien más? Hola. 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 Andrés, sí, te escuchamos. Yo, volviendo a lo de antes, a mí me pasa continuamente. Yo dirigiendo, a veces más en cancha de Piamonte, que es más cerrado y hay mucho bochinche, le quiero dar una indicación al jugador que está del otro lado y a veces no me escucha. O lo resuelve a su manera, o la otra, llamo a un jugador que está más cerca y yo le digo, fíjate que aquí el jugador está haciendo esto, corregilo, decirle que esto no va, esto va. Puede ser, esa es la única manera que yo a veces puedo solucionar ese problema. O si ve que el jugador no me escucha, lo resuelve en el momento, o después cuando termina el partido se habla y se corrige. Bien, y en el post partido, cuando se charla sobre eso, ¿sirve? ¿Vos ves que al próximo partido, en el próximo encuentro, te prestan atención a esas cositas que vos les estás diciendo o no? ¿O no hay un cambio verdadero? Ahí depende del jugador, porque vos tenés jugadores que, ponele, yo veo mucha diferencia en los jugadores que juegan gas futsal, que estuvieron en cancha de 11 y a los que no estuvieron y tienen otro conocimiento, escuchan más, entiende más, ve el jugador que a lo mejor no hizo inferiores y arranca a jugar futsal, le cuesta un poco más. Yo creo que hay una pequeña diferencia del jugador que hizo inferiores o jugó algunos partidos en cancha de 11, que al de futsal, viste, entiende más el tema del vestuario, de la charla, al jugador que nunca hizo inferiores. Claro. Entonces, bueno, ahí reconociste una falencia que está pasando, que es justamente comunicativa durante el partido. Hay que ver entonces, buscar qué herramientas puedo seguir yo aplicando, implementando, probando, hasta que pueda solucionar eso que está ocurriendo.
Porque Sí, vos sí. fíjate que si tendrías una comunicación correcta, tal vez no necesites de esos intermediarios que decís que por ahí no te puedes comunicar con ese jugador, llamás a otro, pero está bueno reconocer esa falencia para poder trabajar sobre eso. Porque si Sí, no, sí. si te diera lo mismo, nunca vamos a solucionar el problema comunicativo. No, Pero seguro. Otra cosa también, el tema de los cambios, a los jugadores también lo tengo que llamar como 20 veces. Vení, 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 porque a veces a lo mejor están concentrados que no te escuchan. Y bueno, y también, o le digo, le tengo que decir a un compañero, decirle que venga tal jugador, así hacemos el cambio. Pero sí, acá a veces se cuesta dar una indicación por el gran ruido que hay. pero justamente está bueno para remarcarlo a los jugadores que la parte deportiva y comunicativa están prácticamente al mismo nivel. Y volvemos un poco a esto que mencionaba yo del equipo, que un equipo para que funcione necesita de la comunicación. Y por lo tanto es importante meter esa idea, reforzar ese concepto que la parte deportiva y la parte comunicativa son las dos realmente importantes para lograr un objetivo. Sí, ¿alguien más? Sí, se me apagó la cámara, Karen. No A mí pasa me nada. pasó en una semifinal, estábamos jugando en Sastre, teníamos que jugar el clásico encima, o ganábamos o quedábamos afuera. Y yo soy mayormente juego de 5, y le dije, no me va a dar el cuerpo hoy para 5, así que poneme en el lugar de Celeste, que sería el 3. Y me dice, no, andate de 5. Bueno, yo me fui de 5 y no llegué, sinceramente. Yo le fui sincera antes y no llegué. Y cuando salí, le dije, yo necesito hablarlo con usted. Me dijo, no, ya me di cuenta que me mandé una macana. Fue todo lo que dijo. O sea, hay veces que uno puede decirle al profesor antes, que es lo que yo siempre le digo a las nenas. Por ejemplo, esta semana me paso para el otro turno, de 11 a 13 años, y le dije a las nenas, ustedes cualquier cosa tienen que hablar conmigo, hablen, que ellas me lo digan, porque por ahí no es fácil tampoco hablar con una persona que vos la creés que sabe, porque supuestamente sabe. Entonces, al saber ellos, los chicos, en este caso, como siempre digo, yo pongo el reflejo a las nenas porque a mí me tocan las nenas. El tema de las nenas, por ejemplo, las nenas, para ellas nosotros como que somos, no sé, un dios porque estamos al frente, como que nosotros sabemos todo. Entonces yo le digo siempre a las nenas, traten ustedes, si ustedes no se sienten cómodas, si ustedes no pueden, ven que no llegan o algo, o ven que no les gusta ese lugar, vamos ahí buscándolo porque ustedes están en la etapa de que pueden cambiar y de probar todos los lugares. Y cuando terminamos, por ejemplo, que siempre hacemos un partidito, cuando terminamos, le digo, bueno, nos sentamos y lo hablamos. Por eso yo siempre recalco el tema de la edad. En la edad que vos te dirigís cómo te dirigís a ellos es el tema de la edad. Ya te digo, Bien. a mí me cuesta en el sentido de dirigirme con los más grandes, porque estoy rodeada de chicos de futsal, y me cuesta dirigirme a ellos porque son varones y por ahí no se animan a decirte las cosas porque creen que son mujeres y no te pueden decir. Me cuesta un montón en eso, pero en el tema de las En este nenas... sentido, disculpa Mirta, que decís, por ahí Sí. no me dicen las cosas, ¿por un aspecto machista o por qué aspecto? No, tal vez, no sé, es mi forma, no creo que sea machista porque los chicos, gracias a Dios acá en el Expreso tenemos un equipito bastante lindo, bastante unidos, y si nos tenemos que decir las cosas nos decimos, pero en el sentido del fútbol es como que no deben decirme nada por miedo a que yo lo tome a mal o algo. Por eso fue la idea más de hacer el curso, más que otra cosa, para ver qué podíamos aprender. Bien, bien. Otra experiencia. ¿Alguien más tiene alguna situación que nos pueda contar en la cual la comunicación falló? Estamos sacando ahí las falencias que encontramos, que experimentamos como jugadores o como directores. ¿Alguno más tiene algo para contar? ¿Alguna situación que se le venga ahora a la mente? Así podemos charlarla entre todos. A mí una vez me pasó jugando una tarde de mucho calor, donde el planteo táctico había sido marca hombre a hombre en la mitad de la cancha,
y después de 2 jugadas de ataque, por el mismo calor no podía cambiar el aire. Entonces, por decisión propia dentro de la cancha, decidí más hacer una marca en zona, y el profe me empezó a gritar que tenía que ir a marcar, que tenía que ir a marcar. Me gritó 3 o 4 veces y me di vuelta y le dije que pare un poco. Pero creo que del mismo cansancio. Mi contestación fue mala hacia él por los gritos, y después, lamentablemente, no quedó ahí. Lo hablamos en el entretiempo, pero se había enojado conmigo. Bien, entonces ahí no hubo una retroalimentación. No es que fue una situación, fíjense, falló la comunicación, falló bastante, porque fíjense, de los dos, él nunca comprendió lo que te estaba sucediendo a vos, seguía insistiendo y vos realmente no podías. Y lo complicado de esta situación es que no pudo haber una retroalimentación, un aprendizaje. A ver, quiero que nos pongamos de un lado y del otro con esta situación que contó Ulises. ¿Qué piensan de la actitud que tuvo su director técnico? ¿Coinciden o cómo hubiesen actuado ustedes? Vamos a quedarnos con esta situación. No, yo lo hubiese escuchado. Cuando él te decía que no podía, fíjense que Ulises recalcó que él le gritó 3 veces. Que vuelva, que vuelva, que vuelva. Sí, pero no hacía falta tampoco de que nos forman. Por eso, el tema es cómo vos te dirigís. Si el profesor es el que tiene que dar el ejemplo. También ver cómo se manejaba Ulises dentro de la cancha. Si vos lo veías cansado, si lo ves fatigado, te das cuenta desde afuera cómo está. Sí, bueno, yo creo que como director técnico le preguntaría al jugador si le pasa algo, si se siente bien. Claro, preguntarle cómo está. Claro. Lo mismo, yo preguntaría primero, sí, se notaría. Sí, se nota. Y más en futsal. Claro, yo a mis chicos, por ejemplo, los chiquitos, cuando los veo cansados, en vez de hablarle mal y demás, le digo, por ejemplo, Franco, ¿estás cansado, pa? Le digo yo, ¿viste? Y me dice, no, sí, y si me dice que no, le digo, bueno, si no estás cansado nos movemos, y si no, venimos a descansar un ratito afuera, no pasa nada. Y es como que es la manera de comunicarse y de paso ver cómo está el chico dentro de la cancha. Creo que el profe de afuera se da cuenta si está fatigado o no. ¿Nadie de los 22 que son se ponen del lado del director técnico? No. Ninguno apoya y dice, bueno, hizo lo que pudo. Estaba en un momento muy crítico. ¿No tenemos defensores del director? Sostengo lo mismo, Karen, se puede hacer mejor y vos tenés que dar el ejemplo. Y obvio, y estar atento justamente a esas lecturas no verbales. Alguien que le falta, que no pudo hacer el cambio ahí de aire, ¿se le nota o no se le nota? Como director técnico, como persona que ya conoce a ese jugador, no es la primera vez que lo está observando. Es una señal paralingüística. Sí, te escucho, disculpa. Yo como director técnico llamaría a mi jugador y le preguntaría cómo está para hacer esa marca que él me pide, ¿me entendés? O sea, cómo está físicamente. Si él me dice estoy mal, bueno, que me disculpe, pero lo tengo que sacar, porque es ahí donde yo veo como director técnico que estoy perdiendo. Fíjense. Estás perdiendo como director técnico y a la vez el jugador, porque no puede llegar a eso que se le está pidiendo. Todos pierden si vamos en un sacar positivo o negativo. Mucho. Con lo que le pido, ya está fatigado y con lo que yo le pido, lo voy a fatigar más, entonces no me va a servir. No llega nunca al objetivo que querés como equipo. Exacto. Fíjense cómo es clave, volvemos siempre a leer lo que el cuerpo del otro me está diciendo. Lo que yo les vengo remarcando desde la primera clase, la carrera que ustedes eligieron, esta capacitación, no van a estar solos. Sí o sí hay un otro, hay otros, que tenemos que aprender a leer, a interpretar, a decodificar lo que me diga con palabras y lo que me diga corporalmente. Lo lingüístico y lo no lingüístico, yo, como líder de equipo, tengo que saber interpretarlo.
Eso se construye, obvio. No es que el primer día, los chicos o las chicas que ya están dirigiendo equipos. Es paulatino, no es que en el primer encuentro, en el primer entrenamiento ya lo van a conocer a la perfección. Se va construyendo. De eso no tenemos que pensar que el primer encuentro ya sabemos leer y sabemos lo que necesita, lo que no necesita, lo que puede hacer o lo que no puede hacer determinado alumno. Sino que es una construcción, uno va armando ese código, uno va adquiriendo las herramientas para poder decodificar o codificar esos mensajes de forma correcta. Pero fíjense cómo una buena comunicación hacía que no se fatigue el alumno, no se fatigue el futbolista, que el partido pueda tener un ritmo más marcado. Fíjense cómo una comunicación justamente lo que hizo fue esto que charlábamos antes, de modificar la normalidad del encuentro. Eso que se estaba exigiendo en ese momento no podía ser cumplido. Y nuevamente la comunicación como eje principal de esta situación. Sí, ¿quién estaba hablando? Disculpen. No, yo con respecto a lo de antes, qué sé yo, a veces el técnico tiene que conocer al jugador. Si él sabe que ese jugador a lo mejor le puede costar cambiar el aire o algo, él tiene que tenerlo en cuenta. A lo mejor este jugador no me rinde y a lo mejor va otro jugador, qué sé yo. Yo sostengo más que a lo mejor le erró el técnico en poner a lo mejor ese jugador. A lo mejor tiene otro jugador que es más dinámico, tiene más aire, tal vez a lo mejor tendría que haber ido ese jugador, pero qué sé yo. Hay que estar ahí, a lo mejor justo él está en esa posición y bueno, le tocaba a él. Pero qué sé yo, a veces en marca personal vos tenés que tener siempre un jugador que esté muy bien físicamente, porque si te agarra uno corredor y vos corres poco, vas a perder siempre y te vas a ahogar enseguida. Por eso, el conocer a tus jugadores es clave. Sí, sí, seguro, es clave. Para poder hacer esas lecturas, sobre todo paraverbales. Sí, sí. Porque uno no está hablando todo el tiempo, pero sí los estás viendo todo el tiempo. Así que hay que saber decodificar esos códigos, ese código paraverbal. Fíjense cómo todo vuelve nuevamente a la comunicación. Saber decodificar lo paraverbal que está sucediendo en ese encuentro. ¿Alguien quería hablar? ¿Escuché ahí un ruidito? Bien, chicos, antes que se nos termine la clase, el segundo material que yo les mandé, que es el que estamos charlando hoy, tiene como título Comunicación verbal y no verbal, yo les voy a pedir que ustedes resuelvan la actividad número 2, que es la que ya resolvimos y fuimos respondiendo ahora de forma oral, que son esas 3 preguntas sobre el video. Pero voy a necesitar que pongan las respuestas por escrito. La actividad número 2, que son esas 3 preguntas que estuvimos charlando. Que piensen y respondan la actividad número 3, que es justamente eso que estamos haciendo ahora, pensar en situaciones en las cuales no coincida el código verbal con el código verbal con el no verbal. ¿Qué puede generar eso en el receptor? ¿Qué momentos del partido exigen mayor comunicación verbal y no verbal? Entonces, actividad número 1, las 3 preguntas sobre el video. Actividad número 2, pensar alguna situación, aunque sea una, en la que no coincida lo que se dice con el gesto que se está haciendo. ¿Sí? Y responder a la vez, ¿en qué momento del partido se exige mayor comunicación verbal? Entonces, ¿en qué momento ustedes piensan que es propicio hablar, hacer efectivo el lenguaje mediante la oralidad? ¿Y en qué momento conviene hacer uso del lenguaje no verbal? Karen, disculpa, Sí. ¿esto está en Classroom? Sí, está en Classroom. Está en Classroom, es el segundo archivo que yo subí, que lo subí la semana pasada. Si quieren ahora se los mando al grupo de WhatsApp. No, yo es para hacerlo cuando. Para hacerlo durante toda la semana, antes del próximo encuentro, tiene que estar ahí. La semana que viene. Sí, sí. Sí, no, para la pensé semana que que era ahora. viene. No, yo ahora les estoy comentando y estoy para que sepan qué es lo que les estoy pidiendo. Claro, Antes del próximo encuentro,
antes del próximo martes tienen que estar cargadas estas respuestas. ¿Saben cómo subir archivos? No. No. Bueno, yo les voy a mostrar en la semana, mañana o pasado voy a hacer un videito y se lo subo ahí al grupo de WhatsApp cómo entregar las tareas. Ay, gracias, genial. Así lo pueden aplicar. Se los mando ahí al grupo de WhatsApp. Y el grupo de WhatsApp va a estar abierto para hacer cualquier consulta que necesiten sobre estas preguntas. Pero recuerden, de este archivo, repito, ¿qué actividad quiero que respondan, que pongan por escrito y me lo manden? La actividad número 2, la actividad número 3, la actividad número 4 y la actividad número 5, que ya la hicimos la clase pasada, la actividad número 5. Pero no todos me la comentaron, por eso voy a querer que lo carguen nuevamente. La actividad número 5 era la que yo les pedí que preparen un diálogo, una conversación, un discurso, el diálogo de conversación. hablándole a un niño de 10 años, hablándole a una madre o un padre, hablándole en una entrevista. ¿Se acuerdan que hicimos esa actividad? Bien, esa actividad también quiero que me la manden. Vuelvo a explicar. Ahora estoy explicando qué es lo que les pido que hagan en cada uno de los puntos. En el punto número 2, que respondan esas 3 preguntas respecto al video. Que ya lo hicimos de forma oral, pueden retomar lo que estuvimos diciendo y agregar algo. Si quieren volver a mirar el video, ahí tienen el enlace. Tienen las clases grabadas para reproducir qué es lo que fuimos diciendo. Pero es responder esas 3 preguntas. En la actividad número 3, contar aunque sea una situación en una cancha de fútbol en la cual no coincida lo que se está diciendo con el gesto que se está realizando. Que no coincida. Y a la vez responder la pregunta. Según ustedes, ¿en qué momento de un partido es conveniente como directores técnicos hablar? Hacer la comunicación, realizar una comunicación mediante la oralidad. ¿Y en qué momentos? Por gestos, por la comunicación no verbal. Al menos una situación de cada uno. Creo que es conveniente la comunicación verbal para y la no verbal para, ¿sí? Aunque sea una situación de cada uno. En el punto número 4, es tal vez el más sencillo que tienen que hacer, yo le puse 4 situaciones, 4 frases. 4 frases que se pueden escuchar en la cancha, en un club, y ustedes tienen que determinar si en cada una de esas frases se utiliza un registro formal del lenguaje o un registro informal. Ahí van a tener que repasar qué era eso del registro formal, qué era del registro informal, qué tenía que ver con el contexto, según con quién estoy hablando, qué grado de confianza. Bueno, en cada una de esas frases determinar eso, qué registro se está utilizando. Y la actividad número 5 es la que ya hicimos en la clase pasada. Pensar un discurso, ¿qué le diríamos a un niño de 10 años que se siente mal por perder? ¿Cómo le explicarían a una madre que su hijo no está en el equipo titular? ¿Qué son las actividades que también hicimos la clase pasada y lo estuvimos charlando? Pero bueno, como no pude escucharlos a todos, me gustaría leer qué es lo que ponen. Y ya de paso voy conociendo un poquito su escritura, para ver si conozco algunas falencias y ver cómo podemos ayudar para mejorar eso. Así que repito, estas actividades las van a subir a Classroom. Hay una parte de Classroom que se llama tareas, que ahí ustedes pueden cargar cada uno su archivo. Puede ser por un documento de Word que lo escriben, sacan una foto, si lo hacen en papel, le sacan una foto y lo suben. Si no saben cómo hacerlo, no se preocupen que yo en el transcurso de estos días les grabo un videito y se los mando. ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Alguna duda, algo que quieran aclarar, algo de lo que estuvimos charlando hoy? ¿Te quiero hacer una pregunta? Sí. Con lo que estuviste diciendo recién, yo el otro día imprimí unos apuntes, pero no entiendo de lo que dijiste recién. Yo tengo materia, primer año, no entiendo si es el apunte que estaba leyendo, porque yo estoy mirando. Mira, ahí les muestro. Que lo tengo acá. Dice, materia técnica, expresión oral y escrita, licencia C.
primer año, Sí. docente. Sí, ese. ¿Ese sería? Es ese, Mira. es ese, sí. Ese, el que vos mencionás. Pues tienen competencia lingüística, para lingüística, todo eso. ¿Y las preguntas serían las que están en la última hoja? Que hay 6 No, preguntas. porque yo creo que ahí vos descargaste el primer archivo. El primero es ese. Ese es el primer Ese. archivo. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Eso es lo que dice en la primera clase. Esta fue la primera clase, el primer encuentro. Fue el primer encuentro, pero el primer encuentro no terminamos de desarrollar todo este archivo. Fíjense que son conceptos que hasta la fuimos página retomando. 4 nada más. Claro, solamente habíamos dado hasta la página número 4. Lenguaje, lengua y habla. Ahí, hasta ahí. Sí. En la clase número 2 seguimos hablando de la lengua como sistema de signos, las variedades lingüísticas, empezamos a ver, y los diferentes tipos de discurso. Claro. Hoy dimos un repaso de Hoy todo. lo que estuvimos haciendo es esto. Fíjense que es el segundo archivo. Claro. Que dice clase número 2, comunicación verbal y no verbal. Yo ese archivo no lo tengo, no. Ah, está cargado en Classroom. Sí, No lo están pude todos ahí. Que en principio, cuando miren ese archivo, aparecen las preguntitas que yo les hice, que estuvimos debatiendo al principio. Aparece el enlace del video que vimos, las 3 preguntitas que respondimos. Hay unos consejos útiles de cómo mejorar la comunicación a nivel equipo, pero de eso vamos a profundizar la próxima clase. Y acá están las actividades. Las actividades están en la última. En la última parte de la página número 1. La página número 2 la vamos a desarrollar el próximo martes. Listo. Pero eso es la página número 1 de la clase 2. Listo. Yo me fijo, después cualquier cosa escribo a ver si Cualquier cosa, está el grupo de WhatsApp para las consultas. Consulta, dale, muchas gracias. ¿Listo? Pero bueno, recuerden que yo les pido que realicen en el transcurso de la semana de la actividad 2 a la actividad número 5 de la clase número 2, del documento que se llama clase número 2, comunicación verbal y no verbal, que fue el tema que desarrollamos hoy. ¿Queda claro eso? Sí. Bien, chicos. ¿De las clases anteriores no pediste nada por escrito, así por Classroom? No, todavía no. Estas son las primeras actividades que les pido ahí una respuesta por escrito. Ok, gracias. En la clase en la 2 hicimos la Esta número actividad 5 que 5. recitamos ahora. Sí. Por eso. Fíjense que todo esto, si bien dice un archivo clase 1, clase 2, clase 3, son todos conceptos que hacen a la unidad número 1, que es la comunicación. Por eso hoy fíjense que empecé la clase retomando conceptos de la clase número 1, conceptos de la clase número 2, y nos quedamos en esto, en entender la importancia de la comunicación verbal y no verbal. Eso es lo importante. Al pertenecer todo al mismo módulo, vamos a ir y venir en todos los archivos. Perfecto. Lo importante es que ustedes vayan rescatando esos conceptos claves. Yo, cada determinadas clases voy a hacer esto. Les voy a ir dando una secuencia de actividades, algunas actividades para ver si ustedes van comprendiendo esto que vamos charlando en clase. Y al fin de la cursada va a haber un pequeño trabajo integrador. Pero para ayudarlos justamente yo, previo les voy dando estas actividades, que son obligatorias. ¿Sí? Estas actividades, lo que yo les pida que suban a Classroom, es obligatorio. Bueno, y dicho esto, ya los libero. Gracias por conectarse. ¿Alguna duda, algo que no sepan cómo responder, lo ponen en el grupo de WhatsApp? Listo. Muchísimas gracias. Que tengan descanso. Gracias a ustedes. Que tengan buena semana. Nos vemos. Adiós. Igualmente. Gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego. Adiós. Nos vemos, chicos, la semana que viene. Chao, suerte.